El alcohol a nivel cerebral, justamente como que su efecto, el efecto psicoactivo que tiene, por así llamarlo, algo, una sustancia inhibitoria, o sea, su mecanismo de acción es inhibitorio. Sobre todo, tal vez, dependiendo del consumo que haya, de la cantidad que haya bebido la persona, son las manifestaciones que se pueden ocasionar. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía. Estoy de nueva cuenta con ustedes en un episodio más de Ya Oíste. En esta ocasión estoy con la doctora Adriana Reyes Soto. Ella es psiquiatra. Últimamente nos han acompañado muchos psiquiatras. Estamos cuidando mucho la salud mental, pero hoy más que hablar de salud mental, vamos a hablar sobre el alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad, es una condición, es una adicción o es todas juntas. Desde el punto de vista de la psiquiatría, sí se considera una enfermedad. Tal vez el alcoholismo, como cotidianamente lo conocemos, ya representa una dependencia al consumo del alcohol, lo que también coloquialmente conocemos como adicción. Pero ahora tal vez como por disminuir un poco el estigma que hay hacia, a lo mejor a llamar a las personas pues adictos o alcohólicos, se tiende más bien a usar este término ya definido por la Organización Mundial de la Salud, que es una dependencia al alcohol, al consumo del alcohol o los trastornos asociados al consumo del alcohol. Sí sabemos lo que hace el alcohol en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando andamos bien hasta atrás, perdemos como la noción, el control de nuestros movimientos, vamos de lado, vomitamos. Pero en realidad, ¿qué hace el alcohol en el cuerpo? El alcohol a nivel cerebral, justamente como que su efecto, el efecto psicoactivo que tiene, por así llamarlo, algo, una sustancia inhibitoria, o sea, su mecanismo de acción es inhibitorio. Sobre todo, tal vez, dependiendo del consumo que haya, de la cantidad que haya bebido la persona, son las manifestaciones que se pueden ocasionar. Pero pues empieza a ser sobre todo a lo mejor disminución de la coordinación motora, de la coordinación muscular. En general, nuestro cuerpo es por completo músculo y a lo mejor donde se empieza a notar más es en la forma en la cual hablamos, ¿no? Se tiende a arrastrar la lengua, o sea, un lenguaje muy característico al llegar a beber, ¿no? Y en general todo lo demás, disminución tal vez de los reflejos al momento de reaccionar ante una situación, por ejemplo, ¿no? Al manejar. Por eso es que es importante hablar de este tema. O sea, sí llega a representar muchos accidentes asociados al consumo del alcohol. Y bueno, tocaste un tema muy importante. Nuestra sociedad en sí es la sustancia que mayormente se consume aquí en México, incluso pues a nivel mundial. México es uno también de los países, o es la primera sustancia que se consume aquí. Y bueno, pues esto es, al ser una sustancia legal, una de las sustancias psicoactivas que se permiten comercializar y distribuir, no necesariamente eso representa que no sea dañina, ¿no? A largo plazo, el consumo excesivo sí representa un riesgo importante a la salud. En este sentido, no es inocua, no porque sea culturalmente aceptada o normalizada para cualquier evento que llegamos a lo mejor a tener los mexicanos, bodas, bautizos, festejos, absolutamente todo, gracias. Lo llegamos a festejar, ¿no? A combinar con el uso del alcohol, para pasar un buen rato, etcétera. Pero no necesariamente representa que esto sea una sustancia inocua. Como dicen, ¿no? Todo en exceso es malo y hace daño. ¿En qué momento, como dices, no es algo que hacemos comúnmente por cultura, por tradición, o porque pues así somos los mexicanos y nada más buscamos el pretexto para hacer fiesta y consumir alcohol, ¿no? Es una manera de recreación o de diversión. Pero ¿en qué momento, no sé si haya investigaciones o esté establecido, cuánto se puede tomar para no llegar a este exceso
momento de ya crearnos un daño a la salud? Okay, sí, es una pregunta muy, muy importante. Ahorita contesto tu pregunta. Algo también importante de señalar es los términos, o sea, en qué momento tal vez una persona puede pasar de ser abstemio completamente a tener un consumo de bajo riesgo, un consumo de alto riesgo, de riesgo moderado, un consumo ya perjudicial a una dependencia por completo al alcohol. La mayoría de la población consumidora de alcohol se sitúa justamente en el consumo de bajo riesgo, de menor riesgo, que también tiene o puede representar ciertos problemas, ciertas problemáticas, a nivel psicológico, social o físico. En este sentido, pues justamente la Organización Mundial de la Salud hace una recomendación de cuánto alcohol podemos consumir. En este sentido, las mujeres tenemos permitido, por así nombrarlo, un consumo de menos de 4 bebidas estándar por ocasión, no más de 2 veces a la semana, y en los hombres llegan a ser 5 bebidas estándar por ocasión, no más de 2 veces a la semana, o 2 copas, 2 bebidas estándar en 5 días de la semana. Porque también llegamos a escuchar esto, que tal vez una copa de vino tinto puede ser algo favorecedor diario, puede ser. Entonces pueden surgir preguntas como, ¿y eso me hace alcohólico? ¿O eso va a representar, en lugar de algo de beneficio para mi salud, algún riesgo? Pues no, o sea, justamente este consumo llega a ser algo que puede no representar un mayor riesgo o un consumo perjudicial o una dependencia al alcohol. Dependencia al alcohol, refiriéndome como tal a lo que coloquialmente conocemos como alcoholismo, como adicción. Me surgió una duda ahorita que dijiste que las mujeres un poco menos que los hombres. ¿Es algo fisiológico? Sí. Así es. Las mujeres tenemos un metabolismo un poco más lento a procesar el alcohol, y esto está dado por una enzima que funciona más lento en nuestro cuerpo, a comparación de los hombres. Por eso es que habitualmente, pues sí, las mujeres tal vez toleramos un poco menos el consumo del alcohol. Ahorita me recordaste en una clase que el maestro nos decía que si un día íbamos a beber con asiáticos, que lo podíamos hacer porque los asiáticos carecían de esta enzima. Así es. Entonces podríamos ganar al beberles, ¿no? Entonces supongo que ahí se va. Exacto. De hecho, sí, en esta población no se observan por esta razón o por esta condición fisiológica, o sea, que habitualmente ellos tienen, no representa algo patológico en ellos. No hay muchos consumidores de alcohol, ¿no? Porque su propio cuerpo no lo metaboliza, o el metabolito activo del alcohol, que es el acetaldehído, se acumula más fácilmente. Ese metabolito es el que nos da los efectos a lo mejor de la, pues ya tal cual, a lo mejor de la cruda, o efectos molestos, no efectos placenteros del alcohol. Y en ellos, pues eso, si se metaboliza mucho más lento o está en mayores concentraciones, pues obviamente en lugar de ser algo placentero para ellos, pues puede representar algo totalmente desagradable. Horrible, pobrecitos. Y bueno, continuando con esto, ¿qué pasa? A lo mejor en qué momento ya se vuelve un consumo de moderado riesgo. Bueno, antes de eso, algo muy importante es saber, me refería yo como a una bebida estándar. No es lo mismo tomar una cerveza ya conocemos que de las cervezas hay ya ahorita de todos los tamaños posibles, ¿no? Sí, sabores también. También hay que preguntarle o hay que saber la cantidad, el patrón, la frecuencia de consumo que tiene la persona para poder determinar esto, si es un bajo riesgo, un moderado riesgo, ya es un consumo perjudicial o ya es una dependencia. Esto tiene criterios diferentes y va muy en torno al patrón de consumo, a la frecuencia y la cantidad, y también a esto cómo empieza a ocasionar una disfunción en alguna área de la vida de la persona, problemas a lo mejor con la familia, en el trabajo, etcétera. Y justamente el consumo de menor riesgo, bueno,
no siempre se va a asociar a un problema, pero sí puede. Avanzando como al siguiente nivel, una persona que llega a consumir más de lo que tal vez la Organización Mundial de la Salud recomienda, empieza a asociarse a algunos problemas, un consumo perjudicial. Ya sería, por ejemplo, algo muy, muy importante de mencionar en los menores de edad. O sea, en los menores de edad, que su crecimiento aún sigue, incluso a nivel cerebral, es una gota de alcohol en esa edad, ya es un consumo perjudicial. En una mujer embarazada, también un consumo de alcohol en el embarazo ya es algo perjudicial. O sea, no, el embarazo no es una condición, una enfermedad, es una condición fisiológica, pero en ese sentido, pues no se recomienda para nada el consumo del alcohol. O, por ejemplo, si la persona ya tiene una enfermedad, por ejemplo, epilepsia, enfermedades que necesitan de medicación diaria, el combinar los medicamentos con el alcohol, eso ya representa un consumo perjudicial. Ya se van asociando. De alguna forma vamos avanzando en este espectro, por así decirlo, hasta llegar al otro extremo, que representa ya la dependencia. Ya una dependencia al alcohol es aquella persona que está bebiendo pues la mayoría del tiempo, por lo menos por un mes, o ya tiene algunas otras condiciones que ahorita te mencionaré, a lo largo de un año, a lo largo de 12 meses. Una de ellas muy importante es la tolerancia. A esto me refiero con que tal vez si la persona inició bebiendo una cerveza estándar de 355 mililitros, a lo largo del tiempo este efecto que tenía con una cerveza se va perdiendo y hay que aumentar la dosis. Ahora ya necesita, si con una cerveza tal vez se ponía pues contento, medio desinhibida la persona, ahora ya no necesita más bien ya no es suficiente una cerveza, ahora necesita 4 o 5 cervezas. A eso me refiero con una tolerancia. El cuerpo va pues tolerando el efecto del alcohol y va aumentándose la dosis, ¿no? Otra cosa muy importante es que ya se presentan síntomas de abstinencia al alcohol. Pueden presentarse muchos síntomas referentes a esto y el consumo del alcohol ya llega a ser para disminuir estos efectos, estos síntomas de abstinencia, no tanto para buscar un efecto placentero. Si te das cuenta, eso ya va representando situaciones pues algo delicadas. Sí, porque quizá sin darse cuenta necesita el alcohol para tapar todos esos síntomas, ¿no? Que le están haciendo sentir mal, aunque realmente el problema es el alcohol. Y otras cuestiones muy importantes ya en una dependencia al alcohol o en un alcoholismo o en una adicción al alcohol, que sería como algo equivalente, es que la persona pasa mucho tiempo buscando conseguir alcohol, mucho tiempo tal vez en el uso del alcohol o para recuperarse, ya ocupa mucho tiempo para recuperarse de los efectos. Puede ser aquella persona que a lo mejor llegaba a asistir a la escuela crudo, ¿no? O personas que ya a lo mejor alguna persona ir avanzando en este sentido sería pues aquella que puede incluso beber dentro de la escuela o que ya de plano ya deja de acudir a la escuela y a lo mejor ya solamente empieza a beber, deja de hacer muchas otras actividades, pues justamente ahí se derivan los problemas por el consumo, ¿no? Muy asociado al consumo del alcohol. Ya su vida ya no es la misma, porque ya la dependencia al alcohol les está afectando. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Por ejemplo, la gente que nos está escuchando que diga, híjole, entonces si yo tomo diario, no sé, 2 bebidas estándar, como comentabas, ¿no? ¿De cuánto es el 300? Dos bebidas, yo creo que no te lo comenté como más... sí, para saber, porque explícitamente, ¿a qué me refiero con una bebida estándar? Te decía, no es lo mismo tomar una cerveza de 355 mililitros a tomar una botella de vino tinto, a tomar una botella de tequila,
bebida. Si recordamos el porcentaje de alcohol que estas bebidas tienen es muy diferente. En ese sentido, una bebida estándar, por ejemplo, de cerveza, sería una cerveza de 355 mililitros. En cuanto a la mayoría de las bebidas destiladas, llega a ser 1 onza. O sea, eso equivale a una cerveza. Una copa de vino equivale a eso, a 1 onza de destilado y a una cerveza de 355. A eso me refiero con una bebida estándar. Okay. Por eso sí es importante, muy importante preguntar. La persona puede sentirse apenada, avergonzada o tal vez no reconocer que llega a tener un problema con el consumo del alcohol y puede decir, pues me bebo una cerveza, ¿no? Pero pues ahorita ya conocemos, hay cervezas, cada vez las van haciendo más grandes, ¿no? De 1 litro, o sea, no es lo mismo una cerveza de 355 a una de 1.2 litros. Sí, a eso iba. O sea, ¿cómo decir no soy alcohólico? Porque si me tomo un par de cervezas de 355 mililitros, no sé, cada tercer día. Eso no significa que llegues a una dependencia al alcohol. O sea, estás en un grado leve de riesgo. O de menor riesgo de tener un problema, pero no de cero riesgo. O sea, sí, claro. Digo, muchas veces tal vez por el ritmo de trabajo que a lo mejor sobre todo hay aquí en la Ciudad de México, en ciudades grandes, pues tal vez una persona no es posible que beba todos los días, ¿no? Pero el fin de semana o en los puentes tal vez, pues puede llegar a beber todo lo que no bebió en la semana o llega a haber un patrón de consumo de atracón, o que médicamente lo llamamos, desde el punto de vista de la psiquiatría se llama atracón, ¿no? Donde consumo cantidades muy, muy importantes de alcohol. Otra cosa también importante es el tiempo en el que llego a consumir la cantidad, ¿no? Porque tal vez alguna persona nos puede decir, me bebo 5 cervezas por ocasión, pero esas 5 cervezas de 355, una cerveza estándar, una bebida estándar, lo llego a beber en 2 horas, ¿no? Eso es algo diferente a que en 1 hora me tome una cerveza o una bebida. Hay diversos parámetros, porque ahorita me puse a pensar, bueno, nosotros, por ejemplo, los godines, a veces decimos, ya llegó el viernes, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, hay gente que cada viernes va a tomar o va a convivir, entonces toma. Y es lo que decías, tomó todo lo que no tomó en la semana. Si se toman, no sé, más, exceden un poco más de lo que está recomendado por la OMS, eso significa que ya llega a un problema más grave. Digo, de forma aguda, tal vez por así mencionarlo, o de forma inmediata. O sea, si bebo una cantidad muy importante de alcohol, hay diferentes síntomas en un consumo hasta llegar tal vez a una intoxicación por alcohol. O sea, se puede ir, digo, vamos a lo mejor como se puede medir el alcohol en la sangre. De hecho, hay una cifra específica, a lo mejor, digo, que toman en cuenta en el alcoholímetro y, o sea, a la hora de manejar o de usar una máquina permitida, y justamente a lo mejor este consumo de la OMS, este consumo permitido, este consumo moderado, responsable, no llega a ocasionar tal vez un problema legal en ese sentido. Pero bueno, el que se consuma alcohol y aún así tengamos una responsabilidad, por ejemplo, al volante, o tengamos alguna otra responsabilidad en nuestras manos, pues crea un riesgo, porque no solamente es el consumo del alcohol, es como comentabas, hay personas que tal vez estén enfermas de algún otro padecimiento y al consumir alcohol pues no se sabe cómo va a reaccionar el cuerpo. No sé si consumiste alcohol, pero yo creo que estaba, no sé, quiero pensar adulterado, o consumiste otro tipo de alcohol que no sabías cuál era y tenía otro porcentaje de alcohol. Digo, perdón por repetir tanto alcohol, pero así es, ¿no? O sea, creo que hacer conciencia de eso es bien importante, porque por ejemplo, no, ya me tomé una copita, me tomé 2 copitas, así manejo, vale, es válido, ¿no? Pero hacer conciencia de que en cualquier momento puede pasar algo, aunque hayas tomado, está cañón. Digo, es algo, pues sí, difundido. Un consumo rápido de alcohol puede llegar a que la persona pues esté totalmente intoxicada, su estado de alerta, su estado de conciencia se obnubile por completo. O sea, puede llegar a la inconsciencia totalmente. Obviamente así ni siquiera puede hablar, ni siquiera puede caminar. Digo, eso puede pasar, por ejemplo, en cualquier persona tal vez que llegue a consumir una cantidad muy importante de alcohol en una sola ocasión. Por
por eso insisto como un poquito en esto. Tal vez no, eso no lo haría alcohólico o dependiente al alcohol, pero sí puede representar que tenga un problema asociado, ya sea médico o algún problema legal. O sea, no recordemos que pues en sí las sustancias como el alcohol, las sustancias psicoactivas, tal vez no solo ocasionan un efecto en el individuo, o sea, también en otras personas pueden llevar las consecuencias de ese consumo. Digo, yo creo que hay muchas causas, por así decirlo, ya sea familiares, obviamente hablamos de las culturales y todo, pero ¿cómo se llega a esta dependencia? Médicamente, más bien como existe algo que se llama factores de riesgo que me pueden predisponer a llegar a una dependencia al alcohol, y pueden ser muchos factores o desde muchos niveles, ¿no? Factores a lo mejor individuales, factores de mi propia población, por ejemplo, hablábamos de la población asiática, factores ambientales o culturales, que esté permitido el consumo del alcohol desde bautizos a salidas de la escuela, o sea, desde ahí a lo mejor que esté socialmente aceptado, tal vez como una percepción de que no hay un riesgo, un daño a eso, antecedentes familiares de consumo en general de sustancias o de alcohol en familiares, sobre todo de primer grado. Otras causas que a lo mejor es algo que vimos en la pandemia, el estar confinado, situaciones a lo mejor de ciertos desastres tal vez naturales, una pandemia que duró mucho tiempo, sí se observó un aumento en el consumo de la población en general, y si te das cuenta son muchos factores, te decía como algo o factores individuales que incluso puede ser una mutación a nivel de la enzima que metaboliza el metabolito activo del alcohol, ya incluso a nivel cerebral hablando de neurotransmisores, de sustancias que ayudan a la comunicación o al funcionamiento neuronal, mutaciones a nivel de dopamina, serotonina, etcétera. Para eso habría que hacer un estudio muy específico, que no es algo a lo mejor como que habitualmente se realice, pero son muchos factores que pueden irse sumando, ¿no? A lo mejor hay un antecedente familiar importante de alcoholismo, pero además de eso estoy en un medio en donde es muy aceptado el consumo del alcohol desde edades muy tempranas, o desde siendo niños, adolescentes, más tal vez, asociado a eso no percibo un riesgo, un peligro en el consumo del alcohol. O que tenga depresión. Eso es otras condiciones que puedan acentuar el consumo. Es algo también frecuente que observamos en psiquiatría. Padecimientos o que de alguna manera, por ejemplo, padecimientos depresivos o padecimientos ansiosos, frecuentemente a las personas, no es como una regla, pero llegan a usar el alcohol con la intención de en el momento disminuir los síntomas. A lo mejor me siento constantemente ansioso o no puedo dormir, empiezo a probar algo que contenga alcohol, lo empiezo a asociar, sé que eso me funciona, pero al momento, ¿no? A largo plazo, pues no es algo que se recomiende para nada. Ahora, ¿cómo lo podemos prevenir? Ya nos hablaste de todos estos factores de riesgo y todo, pero no hay algo que digas así mágico, ¿no? Te doy esta pastillita y previenes el ser dependiente al alcohol. Pero supongo que hay alguna forma de prevención, tanto psicológica o... Desafortunadamente, como existen muchos factores que están involucrados, hay muchos de ellos que no se pueden controlar. O sea, por ejemplo, yo no puedo modificar metabólicamente, genéticamente el que soy mujer. Que a lo mejor por esa razón metabolizo más lento el alcohol, o no puedo modificar mi genética de alguna manera. Hay otras cosas que tal vez sí pudiera modificar. En ese sentido se hacen muchas campañas de tratar de evitar el consumo, a lo mejor sobre todo en edades tempranas. Tal vez no con la intención de prohibir por completo, porque finalmente es una sustancia legalizada, pero que tal vez la persona sepa qué es lo que puede pasar al momento de consumirla. O sea, que la persona esté informada, o sea, tal vez entre más grande sea, empiece a tener pues juicios en cuanto a ello, ¿no? Esto sí me puede representar un bien o no, lo voy a consumir de forma
forma responsable o no, tengo estos antecedentes tal vez, por eso a lo mejor lo voy a evitar. De alguna forma que sea un consumo informado y responsable. Tal vez no funciona o no funcionaría la prohibición en ese sentido, pero sí un consumo en general de la mayoría de las sustancias informado y responsable. Y más que nada prevención, o que sea algo preventivo, es hacer conciencia. Ajá, digo, porque finalmente visibilizar que no es una sustancia inocua, aunque esté permitida, esté legalizada, en cualquier lugar podemos encontrar algo que contenga alcohol. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Yo he conocido a personas que dicen, es que me gusta tomar, ¿no? Y lo sigo haciendo y no lo voy a dejar de hacer. Digo, estas personas pues no se han dado cuenta que quizás tengan algún problema de dependencia al alcohol. Pero hay casos de éxito, o sea, de que se den cuenta y digan, ok, estoy mal, tengo un problema de salud, voy a tratarme. ¿Pueden salir de esta dependencia? Sí hay casos de éxito. Digo, en ese sentido, tal vez el abordaje o el tratamiento de una dependencia a lo mejor al alcohol o del alcoholismo implica igual varios factores. Muchas veces es, como te decía, poco reconocido por la persona que llega a tener un problema con la forma en cómo consume el alcohol, o llega a sentirse tal vez avergonzado por decir, pues sí soy alcohólico, o sí consumo de forma muy importante, que empiecen a reconocer pues que ya tienen problemas pues con la familia, en el trabajo o incluso económicamente asociado a eso. O sea, ese reconocimiento llega a ser algo que tal vez no se puede influir en él. O sea, a lo mejor llega a ser algo pues de alguna manera como algo propio. Alrededor, o sea, familiares, en el trabajo, etcétera, es muy fácil identificarlo, ¿no? Oye, ya estoy empezando a observar que tienes un problema con la forma en cómo bebes, pero repito, como el reconocimiento de la persona llega a ser algo complicado, y en ese sentido es difícil, no imposible, que la persona llegue a buscar atención por sí misma. A lo mejor llegan a buscar atención pues derivado de que a lo mejor algún otro médico ya por alguna complicación de salud lo derivó a psiquiatría para valoración, o tal cual a lo mejor obligado por la familia, por la pareja, etcétera, por los hijos. Digo, hay algunas otras cuestiones, como por ejemplo, digo, en esta historia que se hace como de saber el patrón, la frecuencia o la historia del consumo, hay personas que pues nos dicen, pude mantenerme en abstinencia 1 año, 2 años o 5 años porque juré. Digo, a lo mejor eso es algo que médicamente no indicamos, ¿no? Vaya a jurar y porque va a ser lo único que le va a ayudar. No. Digo, de alguna forma es como, repito, como algo propio asociado a muchas veces tal vez como a cuestiones de religión, pero pues implica la voluntad a lo mejor a hacer un cambio en ese momento o a reconocer que sí hay alguna problemática. Tal vez como tan sencillo el tratamiento. No hay efectivamente como alguna. Es la sustancia más estudiada en cuanto a las adicciones o al patrón adictivo, pero pues no hay algo, por así mencionarlo, corte ese círculo adictivo, porque ya se ocasionan, o sea, en un consumo ya de dependencia, de un consumo muy crónico, ya hay alteraciones a nivel neuronal, de circuitos neuronales, de lo que te mencionaba de neurotransmisores, etcétera. A las personas que nos están escuchando y que digan, ok, creo que tal vez sí tenga algún problema, ¿no? Que hagan introspección y que digan, tal vez tengo un problema. ¿Qué tienen que identificar? ¿Qué podría estar pasando por su vida? Esta parte que nos dices que ya podrían tener problemas en el trabajo, en casa y todo esto. Pero ¿qué más podrían identificar? No sé, para decir, ok, sí tengo un problema y tengo que acudir con alguien, ¿no? Por ayuda. Sobre todo alguna disfunción, alguna disfunción en algún nivel, digo, ya sea puede ser algo físico, algo que esté representando o se esté manifestando a nivel del cuerpo. Puede ser que ya empiece a tener una
una gastritis asociada al consumo del alcohol, que empiece a dejar de comer e incluso a bajar de peso por estar consumiendo esta sustancia, te empieza a tener tal vez alteraciones en el sueño, alteraciones, bueno, en el apetito, digo, en consumos crónicos es bien sabido también, pues una afectación a nivel del hígado, o sea, que empiece a manifestarse tal vez a nivel físico, a nivel psicológico, sobre todo a lo mejor refiriéndome a que yo empiece a observar cambios en mi estado de ánimo asociados al consumo. Tal vez pueden presentarse dos formas. A lo mejor estoy teniendo un cambio en mi estado de ánimo y con el consumo lo disminuyo, lo trato o lo manejo, o con el consumo del alcohol posteriormente a ello estoy teniendo cambios, ¿no? Que ya están representando pues algo continuo, algo persistente, o pues como tal algún problema. Es algo muy frecuente que mis familiares me estén comentando, o incluso ya mis amigos, que tengo un problema con ello, o ya estoy lo que te mencionaba, y estoy observando tal vez que no llego crudo al trabajo, sino que ya después ya empiezo a no llegar al trabajo, o incluso a lo mejor consumo inmediatamente fuera del trabajo. Pues ahí empiezo a observar conductas en cuanto a la búsqueda de. Y nos decías también que obviamente para uno es un poco más difícil poder identificarlo. ¿Qué le dirías a la gente que, no sé, pueden identificar si algún amigo o algún familiar tienen este problema con lo que nos estás diciendo? O sea, ya vieron que sí tiene problemas en casa, en trabajo, tiene problemas de estar buscando dónde consumir. ¿Qué les dirías a las personas? ¿Cuál sería el primer paso que ellos podrían hacer? Como familiares tal vez, o como conocidos de una persona que tiene un problema con el consumo del alcohol, tal vez mantenerse presentes. O sea, sí ofrecer ayuda, pero manteniéndose presentes. A lo mejor, como te repito, llega a ser algo muy complejo de que la misma persona sea quien reconozca eso y busque ayuda, pero sí llega a pasar eso también. Como mantenerse presentes. Oye, te voy a hacer un comentario tal vez como no muy... Quizás no te agrade. Muy cómodo, ¿no? Pero como tu amigo, como tu amiga, o como tu pareja, o como tu mamá, tu papá, estoy observando que pues ya hay algunas situaciones asociadas al consumo en la forma en la que está representando algo. En varios niveles, la forma en cómo llegas a consumir alcohol. Tal vez si requieres algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda, pues yo estoy dispuesto, ¿no? Yo estoy dispuesto a apoyarte, ¿no? A ir contigo en este proceso. Digo, porque tal vez no, te repito, no es como que dependa tal vez el que reconozca a la persona, que dependa de alguien más. Lo podemos comentar o lo podemos decir. Tal vez no quiera esa ayuda, ¿no? Exacto. Quizá es lo que más se presenta, que no requieren la ayuda o dicen, no, yo estoy bien. O hay se minimiza tal vez la problemática o el consumo. Pueden muchos decir, pues que sí lo controlo, yo sé cuánto estoy tomando, tal vez minimizan a lo mejor como el problema, no estoy faltando al trabajo, estoy yendo todos los días a trabajar de lunes a viernes y nada más los fines de semana, entonces no está representando un problema en mi trabajo, ¿no? Ok, tal vez en el trabajo no, pero en la salud puede que sí, a lo mejor en esos días se llega a exponer a situaciones de riesgo, a manejar a lo mejor pues alcoholizado, a buscar, ¿no? Alcohol en la madrugada, en lugares a lo mejor donde pues ya no hay venta de alcohol, o sea, situaciones que pueden representar un riesgo. Abordamos bastante lo que es la dependencia al alcohol, como decíamos desde un inicio, ya lo manejan de esta forma, ¿no? Para no crear ese estigma. Ahí va el alcohólico. Ahí va el alcohólico. El borracho. El borracho. Bueno, es que normalmente así oímos como, y también, ¿no? Digo, yo también me he expresado así. O vemos gente en la calle que está borracho y ahí va ese borracho. Yo insisto mucho porque yo creo que hay mucha gente ahorita que nos está escuchando y que dice, ok, pues sí, los fines de semana me tomo unas cuantas, los fines de semana salgo, esto y aquello. Pero insisto mucho en hacer conciencia de tener un consumo responsable, como tú dices. O sea, de hacer conciencia de qué tanto te va a hacer daño y de qué tanto tú puedes controlar y ser consciente y ser responsable de ese consumo. Decimos que no manejes si tomaste, todas estas cosas que sí los mandan al torito, pero pues de ahí en fuera sí vuelve a pasar y no te pasó nada, ¿no? O sea, no dañó tu salud como tal, pero pues tuviste ahí un riesgo. ¿Qué les dirías? Digo, es algo a lo mejor como difícil, pero que
empiecen a poner atención, a lo mejor puede ser más difícil que uno lo reconozca, ¿no? Pero que empiecen a poner atención en lo que los demás, o que sobre todo son personas importantes para el individuo, empiezan a comentarle tal vez. Oye, a lo mejor terminaste en el Torito y te accidentaste, chocaste, a ti no te pasó físicamente nada, pero mira cómo quedó el carro. Empiecen a poner atención en ello. E insisto, como buscar otras formas en cómo pasársela bien, o cómo finalmente todas las sustancias, como incluyendo el alcohol, llegan a ocasionar un efecto placentero, que termina siendo algo, o puede terminar en una conducta pues totalmente disfuncional, con muchas repercusiones a muchos niveles. Otras formas de pues obtención tal vez de placer, por así llamarlo, otras formas recreativas en las cuales pasársela bien, mucho como tocando un poco más este tema, si alguien tiene ansiedad o depresión o algún padecimiento en general, no solo alguna otra condición médica, alguna enfermedad no solo mental, sino alguna otra que pueda impactar a nivel del estado de ánimo, de la salud mental, pues sí, tratar de de alejarse, ¿no?, del consumo del alcohol, por ejemplo. Sí, porque también es algo muy, muy común, tal vez rompí con mi pareja, terminé una relación, pues el alcohol ahoga las penas, ¿no? Y pues finalmente no es algo que ayude, tal vez como te decía, ¿no? En ese momento ayuda, pero al otro día, aparte de la pena que llevo de terminar con mi pareja, terminar mi relación, pues me siento súper mal y tengo dolor de cabeza. Una cruda moral y todo. Exacto, ¿no? Así es. O sea, sí, de intentar evitar, ¿no?, más si hay alguna condición así. Y que acudan con un especialista. En este sentido puede ser tanto mi médico de cabecera, el médico con el cual acudo a lo mejor a mi centro de salud, a mi unidad de medicina familiar, y él me puede ayudar también a identificar o a orientarme si es necesario, por ejemplo, ya algún tratamiento para tratar la adicción al alcohol, sino incluso valorar si hay alguna otra condición mental como depresión o ansiedad, que eso pueda ser tal vez un disparador para que yo consuma alcohol, y eso justamente sea lo que necesite tratamiento. Muchas veces pues ya con el especialista, con el psiquiatra o algún médico que conozca del consumo de estas sustancias, y también pues a nivel psicológico. Pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos esta conversación tan grata, y creo que ahorita nos hacía falta mucho también hablar un poquito del alcoholismo, porque hace mucho no tocábamos ese tema. Okay. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. No, de nada. Y bueno, yo les por último, busquen información de medios confiables, sí, de medios confiables, y acérquense pues sí, sobre todo a profesionales de la salud, o que tengan conocimiento vasto de este tema. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Claudia. Gracias. Y a ti que nos escuchas, gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Claudia Mejía y esto es Ya Oíste. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.